Sí, es bueno. Bueno, vamos a dar comienzo al Ateneo Central de Pediatría del día de la fecha, que se titula Abordaje interdisciplinario de pacientes pediátricos con enfermedades neuromusculares. Como para recordar las reglas de convivencia, todos los micrófonos de los participantes estarán silenciados. Utilice el chat para hacer preguntas, comentarios o sugerencias. Al final de la presentación tendremos un espacio para que los expositores respondan a sus consultas. El material será grabado y subido públicamente a YouTube, por lo que te recordamos respetar la privacidad de los pacientes a presentar, evitando dar datos personales de los mismos. A continuación va a dar comienzo a la presentación la doctora Esquitín Magalí del Servicio de Clínica Pediátrica. Bueno, muy buenas tardes a todos. Como todos ya me conocen, y yo configuro la parte pediátrica de este equipo de seguimiento de pacientes con enfermedades neuromusculares pediátricas. El objetivo de esta presentación en forma global es contarle algunas generalidades sobre las enfermedades neuromusculares y cuál es nuestra modalidad de trabajo con este tipo de pacientes y qué es el trabajo que venimos desarrollando. Como para introducirnos un poco en situación, las enfermedades neuromusculares comprenden un amplio grupo de patologías relacionadas con el compromiso de las estructuras de la unidad de la motora inferior. Como podemos ver en la figura que se ubica en el margen derecho, estas estructuras van desde el asta anterior de la médula espinal hasta la motoneurona, la unión neuromuscular y el músculo esquelético. Cualquier porción que pueda verse afectada en esta vía puede generar una de estas enfermedades neuromusculares, que pueden ser de causa genética o adquirida y afectar tanto a niños como a adultos. Estas enfermedades tienen un espectro clínico que es variable en cuanto a su forma de presentación. Pueden ir desde formas neonatales congénitas, como por ejemplo las miopatías congénitas o la atrofia espinal que debuta tempranamente, hasta formas leves que aparecen en la edad adulta, como son las distrofinopatías o las miopatías metabólicas o las inflamatorias. Sin embargo, la mayoría de los pacientes tienen un denominador común, que es un carácter de evolución crónico y progresivo que a su vez evoluciona por etapas. Habitualmente estos pacientes afrontan una primera etapa diagnóstica que a veces puede ser más simple o más complicada y transformarse en una odisea al momento de poder llegar a un diagnóstico de certeza. Luego la pérdida de algunas habilidades, como la de ambulación o la pérdida de ilusión, y los problemas ventilatorios, que también suelen ser un denominador común. La sobrevida de cada uno de estos pacientes va a depender del subtipo de enfermedad neuromuscular en sí misma, pero también de los cuidados de las comorbilidades que reciban los pacientes en las distintas etapas de estas enfermedades. Esto hace que permanentemente ellos requieran planificar prioridades ajustadas a esta etapa y necesidades particulares que son inherentes a ese momento, y a su vez valorar diferentes aspectos del paciente en forma simultánea. Por todo esto, en el año de 2020, a raíz de notar que había muchos de estos pacientes que se veían en hospital de día, ya sea para la infusión de medicamentos, muchos de ellos de alto costo, o para realización de procedimientos como recambio de gastrostomía, de botón de gastrostomía o de cánula de traqueostomía, eran pacientes que eran complejos, que tenían una alta demanda de atención por los servicios de salud, pero que tenían muchas veces un seguimiento disgregado, diferentes instituciones o por distintos profesionales dentro de la misma institución, pero con un seguimiento más disgregado. Por este motivo nos propusimos trabajar con la modalidad de trabajo de hospital de día, realizando valoraciones transversales y estableciendo metas y objetivos para la próxima evaluación. Así pretendíamos optimizar los tiempos y las consultas para el paciente y su familia, acercándonos nosotros al paciente y no el paciente a nosotros. De esta forma poder lograr promover la adherencia al tratamiento para prevenir y anticiparnos a las posibles complicaciones que pudiesen surgir. Tratar de mantener al máximo y por el mayor tiempo la funcionalidad y autonomía de estos niños, tanto en la vida social como en el seno de su propio ámbito familiar y de su casa. Estableciendo metas personalizadas, ajustadas para cada paciente, con un plan de trabajo hasta el próximo encuentro que realizáramos. Coordinar los estudios diagnósticos y las interconsultas intermedias que fuesen necesarias hasta esa evaluación siguiente,
y transformarnos en referentes como equipo para el paciente y para el paciente y su familia, pero también para el equipo de seguimiento domiciliario del paciente. Así es como luego de una travesía donde hubo que unir una fuerza de voluntades dentro de diferentes servicios del hospital, nos configuramos como equipo, que acá nos voy a presentar. Están la doctora Pauni y el doctor Muntadas del Servicio de Neurología Pediátrica, la licenciada en Terapia Ocupacional Florencia Ibarra y la licenciada en Kinesiología Marina Dreyer y la licenciada Natalia Monomarev, que no está en esta foto, los licenciados Sánchez e Iglesias de Cuidados Respiratorios, la doctora Carla Pereira de Trastornos Respiratorios del Sueño, y quien les habla representando a Clínica Pediátrica. Actualmente tenemos en seguimiento 55 pacientes. De estos 55 pacientes, la mayoría, el 60%, provienen del interior del país y un 40% del área metropolitana de Buenos Aires, siendo la mayoría de estos pacientes de áreas más bien lejanas a la capital federal. La mayoría de ellos, cerca del 50%, tienen diagnóstico de atrofia espinal. Esta no es necesariamente la enfermedad neuromuscular más frecuente, pero esto se relaciona indudablemente con el pasaje de la medicación en el hospital. En frecuencia le siguen los pacientes con diagnóstico de distrofia muscular de Duchenne en un 15%, y más o menos el 40% restante tienen otros diagnósticos, ¿sí? Con el advenimiento de la biología, las técnicas de biología molecular, cada vez más son las enfermedades neuromusculares que se caracterizan, hay más de 600 descritas, todas ellas enfermedades poco frecuentes, por supuesto. Incluso tenemos muchos pacientes que todavía se encuentran en etapa diagnóstica. Los pacientes con enfermedades neuromusculares tienen una peculiaridad, que es que la mayoría de ellos son dependientes de tecnología. Eso significa que dependen de algún dispositivo para suplir una función vital perdida o para prevenir la discapacidad o incluso la muerte. Nuestra población en seguimientos no está exenta a esto y tenemos más de un 50% de pacientes que son dependientes de tecnología. Esto puede ser, por ejemplo, como se ve en el margen derecho, dispositivos de nutrición enteral, como la sonda nasogástrica o el botón de gastrostomía, o dispositivos de soporte ventilatorio, como por ejemplo se muestra acá un dispositivo de ventilación no invasiva. Los niños con enfermedades neuromusculares reúnen criterios para ser niños con condiciones crónicas complejas. ¿Por qué? Porque tienen enfermedades que son multisistémicas, son dependientes de tecnología, dependen de regímenes y pautas de medicación complejas y muchas veces de alto costo, y a su vez requieren de asistencia en centros de tercer nivel súper especializados que tengan la capacidad de seguir a estos pacientes. De la mano de esto también configuran otro subgrupo de pacientes dentro de los pacientes pediátricos, que son los niños y adolescentes con necesidades especiales de atención en salud, que son aquellos niños con condiciones físicas o emocionales que determinan un requerimiento de los servicios de salud mayor que el resto de la población general de su misma edad y sexo. Entonces, atentos a estas necesidades, nos pareció que Hospital de Día era el escenario adecuado para poder hacer las evaluaciones, ya que cuenta con las instalaciones para poder asistir a estos pacientes, bombas de alimentación, set de aspiración, un lugar donde pueda darle el confort que el paciente necesita para facilitar la realización de las evaluaciones y estudios. Una jornada en Hospital de Día arranca entre las 8 y 9 de la mañana y termina la mayoría de las veces cerca de las 4 o 5 de la tarde. En primera instancia, los pacientes son evaluados por el equipo de clínica. Si es la primera vez que conocemos al paciente, nos abocamos al interrogatorio, a conocer a él, sus antecedentes clínicos, su familia, su inserción social, el equipamiento que tiene, la medicación, y en función de todo eso, programamos los estudios que vamos a realizar. En el caso de que sea un paciente que ya haya sido previamente evaluado, lo que vemos es si tuvo intercurrencias significativas desde la última evaluación, si trajo informes, en el caso de que los hubiésemos solicitado, y cómo fue el cumplimiento de las metas y de las interconsultas intermedias que nos habíamos establecido. En función de todo esto, guiamos la solicitud de exámenes complementarios y de interconsultas. Los exámenes complementarios generalmente hacemos estudios básicos en el transcurso de evaluación
de hospital de día, pero no por eso menos útiles, como placas, ecografías, estudios de laboratorio básicos endocrinológicos. Y en una tercera instancia, ya van a hablar más mis compañeros extensamente de esto, nos dedicamos gran parte a la evaluación y educación del paciente, tanto desde la perspectiva respiratoria, como desde la parte de la ortopedia, la evaluación de las adaptaciones domiciliarias, dispositivos de tecnología asistiva, eso lo veremos más adelante. Y finalmente trabajan con este equipo troncal un montón de especialidades como endocrinología, cardiología, genética, nutrición, que evalúan en la mayoría de las oportunidades también a estos pacientes y se fueron acostumbrando a esta modalidad de trabajo. ¿Cuál es el rol del pediatra en este equipo? Bueno, el pediatra valora al niño en su totalidad y en el contexto familiar en el que se encuentra, intenta incentivar el desarrollo y el crecimiento de todos los aspectos sanos del niño, se preocupa por la alimentación, chequeando que sea adecuada a las particularidades nutricionales metabólicas de estas condiciones. Estos pacientes tienen grados variables de morbilidad, muchos de ellos no tienen movilidad, tienen una alteración en la composición corporal con un aumento significativo de la masa grasa, en detrimento de la magra que está atrófica, por lo cual tienen requerimientos particulares. Lo mismo sucede con las inmunizaciones. Es menester detectar si estos pacientes son pacientes inmunocompetentes o reciben alguna medicación inmunosupresora y ver cuál es el régimen de inmunización adecuado, contemplando siempre la importancia del aspecto respiratorio, ¿no? De las inmunizaciones para una mayor cobertura respiratoria. A su vez, intercambia opiniones con los diferentes especialistas para tratar de afrontar estrategias terapéuticas coordinadas y está atento a nuevas necesidades que aparezcan de interconsultas necesarias. Esto es muy importante, creo que la palabra coordinación en cuanto al rol del pediatra y del grupo en general es fundamental porque cada uno desde su especialidad puede detectar necesidades diferentes y en simultáneo, y es importante definir cuál es el orden de prioridad para el cumplimiento de esas terapéuticas en este momento en el que se encuentra el paciente. Y por último, es el pediatra quien produce, ya sea tanto en la familia al final de la evaluación del día como por escrito, una contrarreferencia tanto para la familia por escrito como hacia el equipo de rehabilitación domiciliaria. Bueno, continúa la parte respiratoria. Bueno, continuamos el Ateneo, vamos a darle lugar a la doctora Carla Pereira, del Servicio de Clínica Pediátrica del sector de trastornos respiratorios del sueño, y al Servicio de Kinesiología Respiratoria, el licenciado Sánchez Maximiliano. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por invitarnos a contarles como neumonólogos cómo abordamos los cuidados respiratorios en este grupo de pacientes. En realidad esto surge con la aparición de las nuevas terapias que han venido a mostrarnos la necesidad de trabajar este aspecto respiratorio dentro de un equipo, porque la consulta aislada la verdad que es muy difícil realizar una serie de mediciones objetivas que nos permitan conocer cuál es el estado de ese paciente y proponerle a su vez un plan de atención individualizado. Así que nuestro rol se basa en saber que las complicaciones respiratorias son la principal causa de morbilidad y mortalidad en las personas con enfermedad neuromuscular, que naturalmente van a progresar insuficiencia respiratoria crónica y que en algún momento de su vida van a experimentar algún evento de insuficiencia respiratoria aguda. Así que como estos problemas son predecibles, son los que nos forman el marco para determinar qué evaluaciones y qué intervenciones son necesarias. Acá, a modo introductorio, solamente recordarles que el sistema respiratorio está formado por 3 elementos estructurales básicos, que es el centro respiratorio y que es el que se encarga de responder al estímulo hipóxico e hipercápnico, la bomba respiratoria, que es la que va a movilizar el aire hacia los pulmones gracias a la acción de los músculos y del tórax, y el pulmón y la vía aérea, que se va a encargar de conducir el aire y llegar a realizar un adecuado intercambio gaseoso. Los pacientes con enfermedades neuromusculares tienen situado acá el problema, es un problema de bomba respiratoria, lo que le llamamos fallo de bomba, por debilidad de los músculos respiratorios y por alteraciones mecánicas del tórax dadas por la escoliosis.
Esto hace que movilicen menor volumen corriente, que altera sobre todo lo que es el equilibrio, va a alterar el intercambio gaseoso, y se van a manifestar en primer término como hipoventilación nocturna, posteriormente como hipoventilación diurna, llevando a la insuficiencia respiratoria crónica. Todo esto, además de tener otros problemas, como por ejemplo la dificultad en la eliminación de secreciones, la predisposición a telectasias también y a las infecciones frecuentes, ¿sí? Entonces, dentro de este modelo de atención, según la enfermedad neuromuscular que se trate, el abordaje en realidad de los cuidados respiratorios se basan en realizar una evaluación respiratoria que nos permita estar atentos a cuándo realizar intervenciones. Por ejemplo, el uso de tecnologías disponibles que han demostrado disminuir o retrasar la progresión de los síntomas y evitar las complicaciones respiratorias, como por ejemplo el uso de BNI o el uso de asistencia mecánica de la tos. Todo esto según cómo se encuentre, considerando sobre todo al paciente, qué tipos de cuidados requiere ese paciente según la etapa evolutiva de la enfermedad neuromuscular que se trate. Así que nosotros en realidad lo que hacemos es poner especial atención a 3 aspectos fundamentales. Por un lado la tos, para decidir cuándo necesitan una asistencia, un asistente de la tos, ya sea manual o mecánico. Ponemos especial atención también a la hipoventilación, la buscamos, porque tenemos que definir también cuándo necesitan BNI. Y por otro lado también ponemos atención a qué etapa, en qué estado, o sea, cuál es el estado basal del paciente dentro de su condición crónica, ¿no? Porque sabemos que es una enfermedad progresiva y que el deterioro va a requerir medidas de sostén, por lo que es importante recordar que la dependencia tecnológica en estos pacientes es relevante. Por eso tenemos que dar muchísima importancia a las conductas anticipadas, básicamente. Entonces, como objetivos nos proponemos evaluar la fuerza de los músculos respiratorios, estar atentos a la caída de la capacidad vital, por ejemplo, detectar de manera precoz la hipoventilación, indicar de manera oportuna la BNI y de esta manera lograr una ventilación óptima, evitar también las alteraciones mecánicas del tórax, sobre todo no retrasar las cirugías de escoliosis y prepararlos con ventilación invasiva antes y tratar de extubarlos a BNI luego de estos procedimientos. Capacitar al paciente y a su familia en el manejo de las interferencias respiratorias también es uno de nuestros objetivos en cada visita. Así que, así en cada visita nosotros lo que hacemos es buscar signos y síntomas que nos sugieran hipoventilación, registramos objetivamente la saturación, el integral de CO2, la capacidad vital, presiones bucales, picoflujo tosido, todo esto como medidas objetivas que nos permitan tener una idea de cuál es la condición o cuál es el estado del paciente en ese momento. Por otro lado, jerarquizamos la oxicapnografía nocturna, una poligrafía respiratoria, la poligrafía respiratoria con la oxicapnografía nocturna en búsqueda de la hipoventilación. Inicialmente le hacemos a todos los pacientes, después luego una vez por año los pacientes que se encuentran estables, y por supuesto que se adelanta cualquier cosa, o sea, se lo hace en el caso de que los pacientes hayan, por ejemplo, perdido la deambulación o haya aumentado bruscamente de peso o presente algún signo o síntoma sugestivo de hipoventilación. También en cada visita lo que se hace es monitorizar la ventilación no invasiva. En el caso de tenerla, se leen las tarjetas de los equipos, se analiza esa información, se realizan informes. También, junto con Max y con el kinesiólogo, que va a hablar a continuación, él nos va a hablar sobre las técnicas de reclutamiento pulmonar y asistencia de la tos que se hacen en estas visitas. Y bueno, también damos pautas de manejo respiratorio en intercurrencia, entrenándolos sobre todo. Esto que pongo acá en el uso del oxímetro y asistencia de la tos, es un poco lo que hacemos en cada visita. Recordarles qué hacer, por ejemplo, cuando el paciente está saturando 95%. Ese es nuestro punto de corte para estos pacientes. Donde cuando saturan menos, lo que saben que tienen que hacer en su domicilio es intensificar la kinesioterapia respiratoria, aumentar las horas de uso de BNI, y en el caso de no poder volver a su estado basal en el transcurso de unas horas, asisten al hospital
para hacer placas de tórax, laboratorios y demás, para poder descartar atelectasia o alguna intercurrencia infecciosa que necesite antibiótico-terapia precoz. Así que para finalizar, me gustaría recordarles que las complicaciones respiratorias son la principal causa de morbilidad y mortalidad en estos pacientes, que es muy importante mantener el volumen pulmonar, el tórax estable y disminuir la carga de trabajo respiratorio. Y esto lo hacemos poniendo atención a la tos, a la hipoventilación y, como les decía, a la etapa evolutiva de la enfermedad en cada visita. Esto es posible gracias a poder realizar este trabajo dentro de un equipo, en un espacio como hospital de día, que nos permite realizar estas evaluaciones periódicas con mediciones objetivas, conociendo sobre todo el estado basal del paciente, manteniéndonos alerta sobre todo a la progresión de los síntomas, porque de esta manera uno puede favorecer conductas anticipadas y evitar conductas reactivas, porque como dice el aforismo, nadie aprende a nadar cuando se está ahogando. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a darle lugar al licenciado Sánchez Maximiliano. Bueno, parece que hay un problema con la conexión, así que vamos a pasar al siguiente especialista. Vamos a dar lugar al servicio de kinesiología motora, a las licenciadas Dreyer y Polomarev, y al servicio de terapia ocupacional a la licenciada Ibarra. Hola, ¿me escuchan? Sí, Flor, se escucha. Bueno, buenísimo. En principio voy a hablar yo, que soy Flor, terapista ocupacional. Con las kinesiólogas trabajamos en conjunto, como mencionaba Magalí. Y para comenzar, nosotros somos el equipo de rehabilitación neuromuscular motora, que estamos especializadas en neurodesarrollo y en patologías neuromusculares. Cuando hablamos de kinesiología, hablamos de un conjunto de técnicas e intervenciones encaminadas a optimizar la funcionalidad del paciente. Y cuando hablamos de terapia ocupacional, hablamos de una disciplina cuyo objeto de intervención es la ocupación humana. La ocupación humana son todas las actividades que realiza la persona desde que nace hasta que muere, por ejemplo, actividades de alimentación, juego, actividades escolares. Y la intervención que va a tener terapia ocupacional es desarrollar destrezas, habilidades y capacidades que les posibiliten a los niños superar las barreras que impiden su desempeño, teniendo en cuenta las rutinas y los hábitos del niño y su familia. Nuestra modalidad de trabajo es interdisciplinaria, desde ambas especialidades se trabaja en continua búsqueda de objetivos en común, teniendo en cuenta los aportes del equipo médico y tomando decisiones en forma conjunta. Me lo paso, la siguiente. ¿Qué vamos a evaluar? Para comprender el funcionamiento del paciente, se lo evalúa de forma global, teniendo en cuenta todos los sistemas que componen nuestro organismo, antecedentes y comorbilidades. Es decir, por ejemplo, el paciente no se para. Vamos a pensar entonces, ¿por qué no lo hace? Porque no tiene fuerza, porque tiene grandes retracciones musculares, o porque no entiende la consigna, o porque solamente está cansado, o por una suma de factores. Por este motivo, vamos a evaluar teniendo en cuenta todos estos sistemas, ya sea el neuromuscular, el músculo esquelético, el tegumentario, el respiratorio, cardiovascular, el gastrointestinal, el cognitivo, el sensorio perceptual, el psicosocioemocional. Siguiente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con evaluaciones que son estandarizadas y no estandarizadas, como por ejemplo hay escalas que son propias de la patología, por ejemplo el Hammersmith, el Chopin-10, el RUM, que son propias de la... está el videito, no sé si se ve, yo le puse hasta, que son propias de AME, por ejemplo esta del videito es el Chopin-10, ¿sí? Que se toma
Ahí llegó Maxi. Bueno, terminamos esto y Maxi ahí da lo de él. ¿Sí? Vino para este lado. Perdón. Bueno, ahí en el videito estábamos haciendo un ítem del Shopping 10. Siguiente. No. Ahí está. Otras evaluaciones que tomamos son el PUN y el North Star, que las usamos para evaluar pacientes con distrofias. No son propias de distrofias, las usamos para otras patologías, o se utilizan, por ejemplo, para AME, que son pacientes deambuladores. Ahí están los videitos, si querés ponerlos, que son las pruebas del North Star. ¿Sí? Y en las últimas actualizaciones, con respecto a estas evaluaciones, al RUM y al PUL, que son de miembros superiores, se ven cambios significativos en patologías como distrofia y AME. Siguiente. Lo que refiere a la funcionalidad y a las habilidades en el desempeño ocupacional, lo evaluamos con el WIFIM, que es la medida de la independencia funcional, y el PEDI, que también evalúa las destrezas y el desempeño ocupacional, y lo interesante y la diferencia de estas dos evaluaciones es que el PEDI mide la asistencia del cuidador. Sabemos que los niños con discapacidad reciben mayor asistencia de la que necesitan, y es interesante porque esta evaluación nos sirve para registrar esta información. Siguiente. Estaban los videitos que ahí, lo que nosotras notamos, no pasa nada, está, perdón, notamos diferencias y cambios significativos. A la diferencia de las escalas que son propias de la patología, con estas evaluaciones que tienen que ver con su funcionalidad, como por ejemplo que mide la actividad de vestido, se ven cambios significativos a veces solamente con poner un step para que estén los pies apoyados, y si logró, en este caso, esta niña que logró más movimientos en miembros superiores y mayor fuerza en miembros superiores, tiene cambios significativos. Listo, pasamos a la que sigue. Las evaluaciones son largas, las de pediatría, nosotras las hacemos en conjunto, tanto kine como terapia ocupacional, y seguimos evaluando. Vamos a evaluar todas estas que tienen que ver con las estandarizadas, y también vamos a evaluar la medición de rangos articulares, la medición de la fuerza, las habilidades motoras finas y gruesas, los patrones de movimiento. Es muy interesante en las enfermedades neuromusculares, cuando hay cambios, ya sea buenos o malos, registrar cómo hace cada actividad, cómo la realiza, si la realiza con las compensaciones, y esto, ¿a dónde lo vamos a ver? En todo su desempeño ocupacional, en todas las actividades que el niño realiza, ¿sí? También vamos a tomar test cronometrados, levantarse desde la silla, levantarse desde el supino, caminar o correr 10 metros, o también realizamos la prueba de 6 minutos, que los test cronometrados los suelen realizar las kinesiólogas. Y vamos a evaluar el equipamiento. Siguiente. El equipamiento lo vamos a evaluar dentro del hogar y fuera del hogar también, ¿no? Porque cuando evaluamos barreras arquitectónicas y mencionamos el equipamiento, vamos a tener en cuenta el contexto y el ambiente. No solo vamos a observar el posicionamiento del niño en la silla de ruedas, ¿sí? Como en el caso del lado derecho, si está bien posicionado o no, o en la cama, sino también las características de su hogar. ¿Querés poner el otro también? El otro video. Y vamos a proponer adaptaciones o modificaciones que logren mejorar su desempeño. Lo que vamos a hacer es anticiparnos a situaciones que pueden suceder, como por ejemplo en el video de la nena, la que está deambulando, que ella hoy necesita una silla de traslado para trayectos largos. Y sabemos que puede llegar a necesitar una silla dentro del hogar para movilizarse. Entonces, nosotras nos anticipamos a esa situación, sabemos que no va a ser viable que ella se movilice en silla de ruedas dentro de ese espacio, entonces empezamos a anticipar y a conversar con la familia de las modificaciones que habría que realizar, ¿no? Teniendo en cuenta si el hogar es de ellos, o si alquilan, o si está la posibilidad económica de modificar, qué es lo que se le va a pedir a la obra social que puedan adquirir, ¿sí? Siguiente. Los niños con
con diagnósticos neuromusculares pueden llegar a tener muchísimos equipamientos. Por ejemplo, todos estos juntos. Desde unas ortesis cortas o férulas de mano hasta una silla postural o andadores. Por esto es necesario tener en cuenta dónde vive, cómo es el hogar, cómo es el piso, cómo es el suelo del barrio, si tiene calle de tierra, si no, o esto que les decía, si alquilan o no, o en el caso que tenemos, por ejemplo, unas mellizas que viven en una pieza, entonces no vamos a pedir 2 bipedestadores, pero sí vamos a pedir 2 sillas posturales, por ejemplo, ya sabemos que eso va a ocupar un espacio importante, además son niñas que necesitan soporte ventilatorio, ya sabemos que eso también ocupa lugar en la casa, ¿sí? Tenemos en cuenta todos estos factores. Siguiente. El factor clave para la adherencia al tratamiento es la conciencia del carácter de la enfermedad y de la discapacidad que tiene que tener el niño y su familia. ¿Por qué es la conciencia? Porque en base a la dificultad que tiene el niño, la familia o el mismo niño, puede plantear los objetivos terapéuticos. Y si no logra identificarlo, la familia o el niño comprende que tiene una enfermedad, van a estar predispuestos a lo que les sugiere. Por esto es importante brindarles mucha información y educación. Siguiente. Bueno, nosotros realizamos el seguimiento de pacientes que pueden ser en hospital de día o pacientes que asisten solamente a evaluación dentro del hospital, o los pacientes que asisten a evaluación y continúan tratamiento acá en el gimnasio de rehabilitación. Los pacientes que asisten a hospital de día vamos a realizar una evaluación global, vamos a registrar datos de importancia, por ejemplo, vamos a registrar rangos articulares limitados, ¿sí? Vamos a identificar cuidados posicionales importantes, o si requiere una silla en el momento y se puede sugerir, ¿no? Porque esto es muy difícil, los niños a veces, como les contaba Magalí, vamos muchos profesionales a revisarlos y pueden estar cansados y no es la mejor evaluación que uno puede realizar para poder sugerir equipamiento o adaptaciones en la casa, entonces lo que vamos a sugerir es ampliar la evaluación que hacemos, pero lo más importante, hay niños que solamente vienen a hospital de día y siempre los controles son ahí, entonces vamos a recabar los datos que consideramos de gran importancia y que los van a ayudar en su desempeño para poder modificar, y en conjunto con neuroortopedia vamos a sugerir los equipamientos. Y con respecto a los pacientes que asisten a solamente evaluación y los que asisten a tratamiento, la diferencia es que lo que hacemos desde el hospital es armar un plan de tratamiento con sugerencias y objetivos, con indicaciones específicas con respecto a sus patologías para que puedan continuar en la ciudad de origen. Siguiente. Como final, la rehabilitación tiene como objetivo potenciar las habilidades, mejorar funcionalidad, evitar o disminuir el impacto de la patología, favoreciendo el mayor tiempo posible la autonomía del paciente. Como vemos acá, estas pacientes son pacientes que tienen como diagnóstico AME, la que está con la mini Pimer, logró esto luego de la medicación y eso es muy significativo para ella, y las mellizas están logrando muchísima movilidad con respecto a los miembros superiores y es significativo para las nenas y para las familias. Siguiente. Muchísimas gracias. Como pueden ver, la parte de los cuidados respiratorios los dividimos en 3 instancias. En la instancia en hospital de día, donde trabajamos junto con las chicas de motor, Carla, los neurólogos y Magalí, en la valoración inicial del paciente, interdisciplinaria obviamente, la valoración respiratoria y la intervención educativa, fundamentalmente. En la internación nos dedicamos exclusivamente al tratamiento de la enfermedad aguda, el acondicionamiento a aquellos pacientes que tengan que realizar una cirugía programada o, reforzar la parte de las intervenciones educativas. En el ambulatorio, para reforzar algo puntual o realizar alguna evaluación que requiera algún paciente, en el horario de las 12 a las 14 los jueves. La siguiente. Bien. Dentro de los cuidados respiratorios, como les mencioné, evaluamos, como ya habrán hablado en el transcurso de la charla, estos pacientes, además de tener débil la musculatura general, los músculos respiratorios también están afectados
y necesitamos evaluarlos de manera objetiva. Por eso realizamos una valoración que es la evaluación de las presiones expiratorias máximas y las expiratorias máximas, Tmax y Tmax. Luego, a su vez, también la capacidad que tiene, como además tienen un compromiso vulvar, la capacidad que tienen para toser, ¿sí? La evaluación del patrón tusígeno a través del pico flujo tosido. Esto por lo general se hace en pacientes mayores de 6 años o 7 que puedan comprender una orden simple. La evaluación y control de soporte ventilatorio invasivo y no invasivo, de aquellos pacientes que tengan traqueostomía y que estén con respirador, hacer un seguimiento junto con Carla, la neumonóloga del setting, de si está bien, si hay que hacer algún acondicionamiento, algún ajuste. De la traqueostomía junto con la vía aérea artificial, junto con la cirugía, evaluamos el tema del cambio de la traqueostomía, ver si el paciente tiene la capacidad o la posibilidad de realizar la fonación, qué adaptación podemos hacer para que el paciente pueda fonar o pueda tener un mejor manejo en el domicilio. Y con el tema de las interfaces, en aquellos pacientes que tienen ventilación mecánica no invasiva, obviamente con Carla evaluamos si es la interfase correcta, si se está generando algún tipo de lesión por el apoyo, demás, si requiere algún tipo de cambio de interfase. Luego la intervención educativa, que es lo más importante para nosotros, y creo que es lo que más hacemos hincapié en la parte, en el momento en el que el paciente nos interconsulta, no en un estado agudo, ¿sí? Sino cuando el paciente se encuentra en una estabilidad, o viene a conocernos, o viene a hacer algún control periódico. Lo que hacemos es reforzar en función a la evaluación respiratoria, así esto que vimos de los valores de presión inspiratoria máxima, mínima, si el paciente tuvo intercurrencias respiratorias o no, si vemos que tuvimos que hacer alguna modificación en el setting respiratorio, lo vamos hablando obviamente con el equipo interdisciplinario, ya sea con las chicas de motor, si hubo alguna pérdida de algún hito motor, si hubo algo, digamos, desde lo respiratorio que empeoró, vamos intensificando o adaptando las terapias de higiene bronquial que requiera el paciente de acuerdo a esta evaluación que hacemos en conjunto. La siguiente. Bien, esto es como digamos, lo más importante, que es lo que hacemos nosotros, ¿sí? La fisioterapia respiratoria en pacientes neuromusculares, vamos a usar este algoritmo, ¿sí? Que por un lado sería la movilización de las secreciones, que esto vendría a ser con las técnicas convencionales que conocemos todos, que sería la movilización de las secreciones, y del otro lado, que sería la asistencia de la tos. La asistencia de la tos la podemos asistir la fase inspiratoria, la fase expiratoria, y la fase inspiratoria y expiratoria las dos a la vez. Esto lo vamos a decidir en función a la evaluación que hagamos nosotros, ¿sí? Si vemos que tiene una Pmax, ¿sí? Que evalúa los músculos expiratorios muy, muy baja, ¿sí? Por debajo de 30, 40, o un pico flujo por debajo de 160 litros minutos, vamos a indicar la asistencia digamos, la instrucción a los padres de las técnicas de la asistencia de la tos, de la fase inspiratoria. Se va a hacer con, digamos, hay varias técnicas. Uno sería las insuflaciones, en aquellos pacientes que no pueden entender órdenes simples. Luego vamos a tener los ejercicios de air stacking, donde el paciente lo que vamos a indicarles es que inspire y mantenga el aire, y luego seguido de 3 inspiraciones hace una expiración. Ahí asistimos la fase expiratoria. Y después tenemos eso, digamos, esto lo podemos hacer o con el AMBU, o lo podemos hacer con el equipo de ventilación mecánica no invasiva, o en el caso de que el paciente tenga un asistente mecánico de la tos, o comercialmente llamado Cofasis, le usamos Cofasis para hacer esta parte de la fase inspiratoria. La parte de la fase expiratoria hay dos formas: o uno lo hace de manera manual, comprimiendo el tórax y el abdomen, o mediante la implementación del Cofasis o el asistente mecánico de la tos, que asiste a la fase expiratoria. Es como le explicamos a los papás, es como que succiona, aspira en la fase expiratoria. Y las dos fases es combinando, obviamente, lo que vimos recién, la parte manual con la parte mecánica. La que sigue, si vemos más en detalle. Todas estas técnicas las
explicamos tanto al paciente como a los papás la importancia de las técnicas, sobre todo porque, digamos, quizás estos pacientes tienen kinesiología 2 veces al día, respiratoria, una a la mañana y una a la tarde, por ahí estos pacientes en los momentos de intercurrencia requieren más de 2 veces al día, es por esto que los papás tienen que estar instruidos y a veces son ellos los que los ayudan bastante y son un pilar fundamental para nosotros en el manejo de las intercurrencias en el domicilio. Como ven en las imágenes, la paciente, estamos aprovechando una de las internaciones para instruirlo en la parte de la asistencia de la fase inspiratoria, ya sea con la bolsa, ¿sí? Con una pipeta en aquellos pacientes que puedan realizar un correcto cierre bucal, o con una máscara nasobucal conectada al ambú en aquellos pacientes que todavía no tengan un correcto selle bucal o que sean muy chiquititos, en donde le instruimos al paciente a que inspire, contenga el aire en aquellos pacientes que lo pueden entender esta orden, y exhalar seguido de una pausa inspiratoria. Y en el video del medio, lo que podemos antibador inspiratorio que a través de un dispositivo, ¿sí? que provee una información de feedback, no, el paciente logra, digamos, estimular y realizar la inspiración y favorecer esa fase inspiratoria. La que sigue. En la fase expiratoria, en la asistencia en realidad de la fase expiratoria, como dijimos, puede ser torácica y tóraco-manual, y después tenemos las dos fases de la asistencia de las dos fases combinando las dos cosas, ¿no? Como les dije. Acá tenemos una paciente, una atrofia espinal tipo 1, que se extubaba salida del respirador. Estos pacientes requieren una asistencia máxima de cada 20-30 minutos asistir al paciente en la eliminación de las secreciones, con COFACIS y con la asistencia manual, digamos, la asistencia máxima que le podemos dar a un paciente neuromuscular. Van a ver que acá Mariela, la kinesióloga, lo que hace es las compresiones tóraco-abdominales, y otra persona, otro operador, lo que hace es utilizar el COFACIS, donde se asiste la fase inspiratoria y la fase expiratoria, y luego se hace la aspiración de las secreciones, obviamente. Para nosotros es fundamental que los papás estén entrenados en todas las técnicas, en el uso del dispositivo del COFACIS, en el uso de la ventilación mecánica no invasiva. Nosotros creemos y nos apoyamos mucho en ellos para el manejo de las intercurrencias, así que usamos gran parte de la sesión de hospital de día, y en aquellos pacientes o padres que requieran se refuerza, digamos, esta instrucción en la parte ambulatoria, y en la parte, si en el caso de que el paciente se llega a internar por una intercurrencia, uno obviamente no espera que el papá realice las técnicas, sino obviamente las realizamos nosotros, y de hecho los pacientes requieren un alto nivel de asistencia, y más si se encuentra en una terapia intensiva. Bien, creo que esta es la última. Breve. Un poco, esta diapositiva lo que busca mostrar es cómo en los últimos 10, 15 años la evolución del conocimiento en atrofia espinal ha cambiado mucho la mirada de la enfermedad y el tratamiento en la enfermedad. Entonces, desde la descripción inicial de las formas clínicas, la descripción del gen, el mecanismo, digamos, implicado en la patología, hace que haya cambiado todo, y el primer hito fundamental, que es un poco de lo que hablaban, bueno, de lo que fueron hablando todos, es a partir del 2007 estandarizar los cuidados. Es el primer documento donde se estandariza el cuidado en atrofia espinal, y esto se ha ido dando en otras patologías. La siguiente. Si nosotros nos fijamos de 1950 a 2022 buscando tratamiento en atrofia espinal muscular, vamos a ver cómo drásticamente hay un aumento de la cantidad de publicaciones. La siguiente. Lo mismo si lo hacemos para distrofia de Duchenne, digamos, y probablemente para muchas otras enfermedades, como la distrofia miotónica, para las neuropatías hereditarias, para algunas miastenias congénitas. En la medida que el tiempo va pasando, la potencialidad o la posibilidad de tratamiento
de un tratamiento específico va creciendo. La siguiente. Y un poco, pensando también esto que mostraba Magalí al principio, una nueva historia natural y nuevos fenotipos. Estos son dos hermanitos, los dos tienen atrofia tipo 1. La diferencia es que el hermano mayor se diagnosticó a los 4 o 5 meses y tuvo un tratamiento bastante tardío de su atrofia espinal. Y el bebé que está sentado tuvo un diagnóstico por el antecedente de su hermano, un diagnóstico en cuanto nació, y fue tratado a partir del 8º día de vida, y el chico hoy tiene un desarrollo motor cercano al normal. Entonces, fíjense cómo, digamos, acá hay varias cosas, pero no son para el Ateneo, como por ejemplo el establecer una pesquisa neonatal, pero cómo probablemente este chico que tiene un AME1, porque el AME1 lo sigue teniendo, pero presenta un fenotipo distinto por una intervención muy temprana, vayamos a ir viendo más complicaciones de lo que Magalí mencionaba, es decir, vamos a necesitar más la interdisciplina, ver cómo está el corazón del chico, cómo va su columna, cómo es su función ventilatoria, cómo es el desarrollo de una insulinoresistencia o lo que fuera, pero sí cómo, fíjense, hay un cambio en la patología, y aún en pacientes no tratados tan tempranamente, uno ve también fenotipos diferentes. La siguiente. Entonces, por ejemplo, la nena que está sentada y que tiene buena funcionalidad de miembros superiores es una paciente con una atrofia espinal tipo 1, que uno no pensaba que un paciente con una AME tipo 1 iba a llegar a mantener un buen control de tronco, con un buen control cefálico. La chica obviamente tiene ventilación no invasiva ventilación a través de la tráqueo, nocturna, pero después durante el día la chica tiene excelente funcionalidad, está escolarizada, y el paciente de al lado es un paciente con un AME tipo 2, que si uno piensa desde lo que es la clasificación, son pacientes que no son deambuladores, y este es un paciente que, si bien tiene asistencia, ya deambula a partir de cerca de los 2-3 años empezó a deambular. Entonces ahí esto de los nuevos fenotipos, es decir, pensar al paciente de una manera diferente. Y la siguiente. Y como dice esta frase, todas las ideas, incluso las sagradas, se deben adaptar a nuevas realidades. Bueno, estamos teniendo una nueva realidad en muchas patologías neuromusculares, y por eso uno a veces tiene que cambiar la manera en que uno ve, por ejemplo, a la atrofia espinal, por ejemplo, a la distrofia de Duchenne, principalmente estas que son las que ahora más fácilmente tenemos acceso a tratamiento, pero probablemente otras patologías también vayan cambiando. Entonces la atrofia tipo 1, si bien es una enfermedad que con un diagnóstico tardío es compleja, con un diagnóstico temprano, un adecuado tratamiento desde una mirada global, no solo lo farmacológico, sino también el tratamiento y el seguimiento de estándares, son pacientes que cambian esa realidad. Y de ahí, por ahí, lo fundamental o lo más trascendental es los estándares de cuidado. ¿Por qué? Porque el paciente con un adecuado manejo de lo ventilatorio y un adecuado manejo de digamos, de la prevención de retracciones y su funcionalidad motora, son pacientes que tienen, digamos, una mejor calidad y una mayor sobrevida. Bueno, y me parece que esta es la última mía. La siguiente. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, doctor Muntadas. Le damos por último nuevamente la palabra a la doctora Esquitín Magalí. Bueno, yo para terminar quería hacer un comentario muy breve en relación a que esta modalidad de trabajo nos resultó en un proceso de retroalimentación permanente, donde somos distintos profesionales de distintas profesiones médicas, de distintas especialidades dentro del ámbito médico, que nos enriquecemos permanentemente del trabajo y del aprendizaje del uno con el otro, y también de los pacientes, que en general estos pacientes suelen ser pacientes inquietos, demandantes, que están contenidos dentro de sociedades para familias y constantemente están empapándose del conocimiento y las experiencias de otros pacientes, y traen propuestas permanentemente que nosotros intentamos escuchar y tomar aquellas que sean posibles. Como equipo, a su vez, estamos en un proceso de evaluación periódica, donde hemos hecho algunas modificaciones.
Por ejemplo, en las primeras evaluaciones notamos que para algunos padres era una gran comodidad esta modalidad de trabajo en hospital de día, ya que organizaban todos sus turnos en un día, mientras que para otros resultaba una modalidad de trabajo exhaustiva, con una jornada que era muy larga, los pacientes estaban agotados y no entendían realmente a qué era lo que venían. Entonces, en conjunto con comunicación institucional, desarrollamos material para que los pacientes recibieran esta folletería al momento de realizar su primera visita y supieran qué era lo que tenían que traer y qué era lo que tenían que esperar para esta visita. Empezamos a ofrecer evaluaciones más extensivas, como mostraron las chicas, que se realizan en el gimnasio de rehabilitación, porque con el tiempo del que disponíamos en hospital de día no era suficiente. Desarrollamos una página donde empezamos a colocar información destinada a familias. Hicimos algunas presentaciones en congresos, jornadas, intercambios con otros profesionales de otros lugares en pos de enriquecer nuestra experiencia, y también publicamos unos trabajos y desarrollamos charlas, estamos desarrollando para grupos de familias. Este es el ejemplo de la página. Por último, ya casi como comentario como final, creemos que esta modalidad de atención va en consonancia con la evolución de la asistencia médica, que hay, digamos, como sabemos y está muy en auge últimamente, hay un cambio de paradigma en la asistencia médica, donde la parte más importante se convierte en el valor que experimentan los pacientes. Esto es la medicina centrada del paciente, la medicina centrada en el paciente, que va de la mano con los cuidados basados en el valor que otorga el paciente, y esto tiene que ver con su experiencia, con su satisfacción, con la disminución de las internaciones, con las estadías más cortas en el hospital, con la disminución de estudios innecesarios, y creemos que este abordaje integral que intentamos realizar al paciente es lo más parecido que podemos desarrollar a una unidad de práctica integrada, donde nosotros nos acercamos al paciente y no al paciente a nosotros. Como conclusión final, para las familias creemos que esta modalidad de atención mejoró la adherencia a los cuidados estándar, como mencionaba Javier. Somos múltiples profesionales coordinados ocupándonos de optimizar la salud y la funcionalidad de sus hijos, al mismo tiempo que intentamos ordenarlos y ofrecerles un espalda y una referencia. Para nosotros es un soporte en equipo, muchas veces nos toca tomar y acompañar decisiones difíciles, entonces formamos de apoyo mutuo, nos enriquecemos, como dijimos, de otros puntos de vista, y estamos en una oportunidad de aprendizaje permanente que además resulta multiplicadora, contemplando que estamos en el seno de un hospital universitario donde hay médicos de formación que están nutriéndose de esta modalidad de atención. Y terminando, es un enfoque de cuidado que creemos que se alinea con esta medicina centrada en el paciente y basada en el valor. Bueno, muchas gracias a la doctora Esquitín por esta última presentación. Bien. Abrimos el espacio a preguntas o comentarios, pueden hacerlo a través del chat o habilitando el micrófono. Hola Ceci, habla Celina. ¿Puedo hacer un comentario? Hola Celi, sí, obviamente, se escucha perfecto. Si bien en nuestro hospital no tiene un área de cuidados paliativos, me parecía pertinente, primero felicitarlos por el trabajo genial que hacen. Yo no sabía de funcionar en equipo, pero estos pacientes son pacientes que frecuentemente se benefician de cuidados paliativos, quizás en la adolescencia o incluso en la adultez, depende de la trayectoria de enfermedad que tengan, y ojalá en algún momento lo podamos ofrecer dentro del hospital, pero si no, es importante saber que hay una red a nivel nacional que se le puede pedir a domicilio a los pacientes, y nosotros creemos que la evolución de la enfermedad está ya teniendo muchas intercurrencias o la calidad de vida está muy afectada. Me parecía bueno recordarlo. Hola Celina, muchas gracias por tu comentario, desde ya que lo consideramos más que necesario. De hecho, la guía de los cuidados estándar de la mayoría de estas entidades, estas condiciones, así lo estipulan, y más allá de eso, nosotros en nuestra propia práctica diaria es una necesidad o una demanda que la verdad que se nos presenta con mucha frecuencia. En varias oportunidades hemos tenido la suerte de trabajar con estos equipos de internación domiciliaria, donde trabajamos de la mano con el pediatra de internación domiciliaria y en conjunto con los equipos de seguimiento domiciliario que hacen cuidados paliativos, y hemos tenido buenas experiencias. O sea, son diferentes equipos, no son parte de nuestro equipo, que sería lo ideal, pero es la forma que hemos encontrado para poder subsanar esta falta.
La doctora Celina aclara que tiene contactos a nivel nacional si alguna vez se necesitan, y felicitaciones al equipo por la presentación. ¿Puedo hacer una ¿Hay pregunta algún otro más? comentario o Yo quería hacer una pregunta? pregunta. Ahí el doctor Alonso levantó la mano, ¿puede ser? ¿Cómo va? Sí, ¿me escuchás? Sí, sí, ya nos escucha perfecto. No, Magalí, te quería preguntar si en este contexto de incorporación de un nuevo paciente al seguimiento por este grupo, por esta unidad de trabajo, ¿tenés planeada alguna evaluación o alguna forma de evaluación previa al ingreso? O sea, alguna teleconsulta antes con los padres, más allá de que vos destacaste que los pacientes se llevan un instructivo o un folleto que dice qué esperar del hospital de día, pero por ahí, no sé, si está planeada alguna evaluación previa, o sea, de modo tal de que cuando llegue acá se conozca un poco mejor, si se puede, al niño que viene por primera vez. No sé si se entiende. Sea esto una interconsulta con una entrevista con los padres, una teleconsulta o lo que fuera. No está pactada, digamos, una modalidad de teleconsulta. La realidad es que la mayoría de las veces los pacientes son evaluados en primera instancia por neurología en el consultorio, o a veces también Carla ve a algunos pacientes en el consultorio por primera vez y deciden derivarlos a hospital de día, y muchos otros pacientes que van conociendo digamos, este equipo de trabajo vienen derivados por otros neurólogos, en la mayoría de los casos del interior del país, y traen algún resumen de historia clínica de completud variable, pero que generalmente la mayoría de las veces cuando evaluamos a un paciente por primera vez tenemos una idea somera de la funcionalidad de ese paciente en particular. Bien, ¿algún otro comentario, alguna duda? Bueno, si no hay más preguntas ni comentarios, damos por finalizado el Ateneo. Les agradecemos a todos los expositores, a todos por conectarse, y los esperamos el martes que viene a las 13 horas. Muchas gracias.